Y la aplicación de estas políticas de Open Data, ¿qué limitaciones podrían tener en nuestro país, digamos? Las limitaciones, pienso yo, que parten del hecho de tener una correcta interpretación de qué implican las libertades, ¿no? Si tú revisas, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, está implícito en uno de sus artículos el derecho al acceso a la información o el derecho a la información. Si tú revisas nuestra Constitución Política, también está implícito esto, ¿no? Entonces, partamos del punto de que el derecho a la información como tal es un derecho humano, es un derecho de todos, es un derecho inherente que tenemos todos, ¿no? ¿En qué medida este derecho también tiene sus límites, ¿no? Ese es el punto más importante que nos corresponde de alguna manera trabajar, tanto ciudadanía como Estado. Si tú revisas la actual legislación, precisamente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vas a poder apreciar que se precisan en qué momentos la información no es de acceso público, ¿no? Te precisan algunos puntos, pero quizás todavía falta aún desarrollar aún más eso, ¿no? Yo pienso de que más que limitantes es quizás en qué medida estemos preparados para saber interpretar qué implica tener libertad de acceso a la información, ¿no? Y saber distinguir lo que viene a ser la información pública, la información privada y la información que también se denomina en algunos casos de información restringida porque implica la seguridad quizás de nuestros espacios de gobierno, de nuestra nación. Lo que sí hay que tener bien en claro es que de alguna forma los estados que no tienen una práctica democrática muy fuerte, vale decir una práctica democrática constante, van a tener muchos problemas con estas iniciativas de acceso a la información pública. Nosotros podemos ser testigos como muchos gobiernos ponen restricciones, por ejemplo, a esto. Tenemos el actual caso de Venezuela, el mismo caso de China, por decirlo, y obviamente todos somos conscientes que son espacios donde, si bien es cierto, hay un desarrollo o hay formas de gobierno distintas, precisamente no se caracterizan por ser estos gobiernos, estos estados, por buenas prácticas democráticas, ¿no? Entonces, reitero, creo que el punto concreto es el saber distinguir cuáles son las libertades, pero sobre todo valorar que esto nos va a permitir acceder a tener espacios de convivencia más democráticos. Pero concretamente, refiriéndonos al uso, digamos, de la data, es notorio, según algunas experiencias, que esto ayuda a mejorar la gestión pública, Sí. ¿cierto? No debería estar toda la información del gobierno, de los municipios disponible para hacer que estas mejoras sean mucho mejores aún. Bueno, la legislación en verdad precisa que debería estar. Lo que pasa es que todavía estamos, considero yo, en un proceso en el cual estamos aprendiendo de esta nueva cultura, en la cual se está descartando la cultura del secretismo que antes había en la administración pública, y que de alguna manera estamos entrando a una cultura de apertura, ¿no? De transparencia. Sí, efectivamente, si uno revisa, por ejemplo, los reportes de la Defensoría del Pueblo respecto a cómo los gobiernos regionales y locales van reportando información, hay espacios en los cuales ya se va, digamos, acentuando y haciendo más costumbre el tener esta actitud y esta cultura transparente en cuanto a la información de estos organismos públicos, ¿no? Sin embargo, es también evidente de que no es así en todos los estamentos del Estado, ¿no? Pienso yo que la única manera en la cual esto se pueda generalizar y se pueda acentuar y sea ya parte de nuestro cotidiano es seguir trabajando desde los espacios, desde la sociedad civil como tal, ¿no? Que de alguna manera nos permita hacer incidencia, hacer vigilancia, ¿no? Y de alguna forma insistir y reclamar para que esto se cumpla, porque en la legislación como tal figura
pero como reitero, este es un proceso que va todavía lento, ¿no? Pero en el cual también nosotros como ciudadanos debemos acompañarlo, exigiendo que se cumpla como tal. Sí. Y bueno, y si esto es positivo y además la legislación lo establece, ¿por qué no, digamos, presionar y abogar, exigir hasta que la información se abra hasta sus últimos límites? O digamos, ¿hay algún límite que no podríamos tocar en este movimiento de apertura de la información? Los límites, yo considero que debemos evaluarlos en función a qué es lo que se está buscando con esto, ¿no? Yo pienso que es cuestión, reitero, cuestión de tiempo, ¿no? Es parte de un proceso de aprendizaje. Acuérdate que nosotros venimos prácticamente de un proceso de muchos gobiernos, de una forma de un Estado muy paternalista, que de alguna manera no rendía cuentas a la ciudadanía de sus actos, ¿no? Y esto se está cambiando prácticamente en los últimos 2 gobiernos, y vale decir que aún es un proceso bastante inmaduro y que está madurando, ¿no? Hay quizás otros espacios, otros estados en los cuales esto vaya bastante rápido, pero un dato curioso es que, por ejemplo, países que, digamos, su práctica democrática o de mayor trabajo estrecho con la ciudadanía ya tiene mayor tiempo que nosotros, puedo mencionar el caso de Chile, por ejemplo, ellos recién, mucho después de nosotros, han implantado su ley de transparencia y acceso a la información pública, curiosamente. Y sin embargo, la forma en que ellos han ido apoderándose o han ido incorporando esta nueva cultura sí ha sido mucho más rápido que en la nuestra. Si bien es cierto, su legislación salió más tardía que la nuestra, ¿no? Y esto, como reitero, es parte de un proceso. Entre más se fomente la ciudadanía, entre más sepamos nuestros derechos, también vamos a poder reclamar de forma adecuada las obligaciones que tiene el Estado, ¿no? Entonces, reitero, para mí es cuestión de tiempo y sencillamente pienso que de acá a no menos de una década ya deberíamos tener una visión clara de cuánto se ha avanzado en esta apertura a la información pública, y obviamente ya para ese tiempo ya habrá espacios mucho más fortalecidos que quizás puedan poder interactuar o ser un interlocutor con el gobierno para que en verdad la información como tal, como la esperamos, la información pública, se vea como tal en nuestra sociedad, ¿no?